Bendiciones, amados hermanos. Mi nombre es el hermano Alejandro Vázquez. Me tocó hablar sobre el día martes, hermanos. Y de acuerdo, según la interpretación común de la Biblia, el martes los fariseos y los saduceos cuestionaron a nuestro Señor Jesucristo y lo llamaron el martes de controversia. Nos dice la palabra de Dios en el libro de Mateo 21, del 23 en adelante, hermanos. Dice que cuando el Señor Jesús vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad enseñas estas cosas? ¿Y quién te dio dicha autoridad? Tratando de tentar a nuestro Señor Jesucristo, y no solamente eso, sino que le llamaron que era un rebelde porque le decían que no era un sacerdote. Y más adelante el Señor Jesús, en el 21-24, el Señor Jesús les responde y les dice: yo también les haré una pregunta. Si me la contestan, también yo les diré con qué autoridad hago todas estas cosas. Y les dice: el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué no le creíste? Y si decimos de los hombres, ellos decían: tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús le dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo les digo con qué autoridad hago todas estas cosas. Tocando un poquito más a profundidad el tema, amados hermanos, dice que cuando el Señor vino al templo, los principales, y aquí nosotros nos familiarizamos con esto, amados hermanos, cuando nosotros vamos a alguna salida, cuando nosotros estamos compartiendo en algún lugar, llámese en un transporte público, llámese en alguna oficina, en algún jardín. No sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia como la hemos tenido nosotros, que de repente yo les voy a hablar de una manera, en una experiencia propia, hermanos. Una ocasión, el año pasado que estuvimos en el Ministerio de Buenas Nuevas, nos tocó algo. Estábamos compartiendo la palabra y de repente llegaron los policías. Llegaron en una patrulla y dijeron que quién nos daba la autoridad, que quién nos había dado el permiso y todo. Y en ese momento le dijimos que habíamos sacado los permisos necesarios. Uno de ellos me preguntó: y bueno, ¿y qué realmente, cuál es el propósito o por qué hacen todo esto? Entonces, a veces eso son oportunidades que el Señor nos da, amados hermanos, precisamente para que nosotros hablemos la verdad de su palabra, para que hablemos con la autoridad que el Padre Celestial nos da a través de nuestro Señor Jesucristo. Y yo le dije a estas personas: claro que sí, mira, con gusto te digo cuál es el propósito y por qué lo hacemos. Comencé a compartirles el mensaje de salvación, amados hermanos, y para la gloria del Señor les puedo decir, y por testimonio de mis hermanos que estaban en ese momento, que ellos entregaron su vida a Cristo, porque todo cuando aparentemente pareciera un problema, un obstáculo, Dios nos los da como una oportunidad para poder llevar el mensaje de salvación con la autoridad que el Señor nos da. Y así como el Señor Jesús les dijo: yo también te voy a hacer una pregunta. Y ahorita el Señor nos puede decir a cada uno de nosotros como una pregunta. O sea, tú estás cuestionando lo que las autoridades que Dios ya puso están haciendo las cosas bien o están haciendo las cosas mal. Yo te digo, amado hermano, que simple y sencillamente nosotros tenemos que sujetarnos a veces. La palabra de Dios nos enseña que el Señor Jesús, aún en el último momento, decía: Padre, si fuera posible que no pasara esta copa sobre mí, refiriéndose a todo el peso del pecado de todos nosotros, si fuera posible evitar eso, pero al final le dijo: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Una enseñanza que el Señor Jesús nos dejó con esa parte, nos dice que sujeción es sujetarte aunque tú no estés de acuerdo, amado hermano.
Y en ese momento nosotros podemos darnos cuenta que lo que el Señor Jesús nos enseña es que la obediencia que nosotros tengamos, eso es lo que trae la bendición a nuestra vida propia. Por eso como aquí nos dice el Señor Jesús, ahorita el Señor Jesús nos hace la pregunta: ¿tú estás obedeciendo la voluntad del Padre o estás escuchando la voluntad de los hombres? Pedro dijo en un texto bíblico, dijo, es primero obedecer a Dios que a los hombres. Y como tal, el Señor Jesús aquí en esta parte nos enseña que la enseñanza que Él estaba y lo que Él estaba hablando en todo su caminar aquí en la tierra fue bajo la autoridad y bajo la voluntad del Padre Celestial. Y como nos dice aquí, hay gente que vamos a encontrar en la calle, sobre todo cuando salimos a predicar, amados hermanos, y yo les digo y los animo que no se dejen intimidar, porque así como dijo el Señor Jesucristo, yo también te voy a hacer una pregunta, y la pregunta que les hizo fue conforme a la voluntad y lo que ya está escrito, la voluntad del Padre y lo que ya está escrito. Y a veces la gente te comienza a cuestionar, ¿por qué estás haciendo esto? Pero si tú tienes una cita bíblica con la que tú le puedas responder, con eso no te va a poder decir nada, y con eso tú vas a poder derribar ese muro que estas personas han hecho a través de su religiosidad o a través del conocimiento poco, mucho que tengan. Pero cuando tú derribas eso, entonces la palabra de Dios va a entrar directamente al corazón de ellos. Yo te pido y te animo, amado hermano, que sigas viendo la serie para que conozcas a profundidad todo lo que pasó nuestro Señor Jesucristo, solamente por amor a ti y por amor a mí. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Bendiciones.